Bien, y a pocos días de culminar este año, es oportuno saber cómo estamos cerrando como país el 2022 en materia económica. Por eso se encuentra con nosotros ya el economista Luis Morán. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Buenas noches, Made, para ti y todos los amigos televidentes. Un gusto y gracias por la oportunidad. Señor Morán, un gusto como siempre. Le comento, en las últimas proyecciones del crecimiento para la región 2022-2023 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó en un 8.4% el crecimiento del Producto Interno Bruto para Panamá y además un 4.2% de crecimiento preliminar para el 2023. ¿Cómo traducimos esto? ¿Qué significa? Así es, Made, como tú lo señalas, creo que el 2022, viéndolo de manera optimista o de manera positiva, se observa que Panamá está o ha estado en el camino de la recuperación económica. Ha estado, digamos, saliendo a flote. Gran parte de esa salida de la economía ha sido gracias al sector logístico, el canal, puertos, zona libre o regímenes especiales que han permitido que la economía panameña siga en ese periodo de recuperación, en esa inserción internacional, en esa promoción turística, etcétera. Yo creo que inclusive en los últimos meses hemos visto también una actividad comercial bastante positiva, producto también de la tendencia, ¿no? del periodo. Si uno ve todo el año, y los indicadores así lo reflejan, hay una recuperación económica y Panamá está básicamente con una proyección de crecer este año entre 5 a 7%, y como tú lo señalas, la CEPAL es un poquito más optimista. Esto hay que verlo con lupa porque esa proyección es positiva, pero si uno entra más de un poquito más y observa los datos, como te mencionaba, hay ciertos sectores que han tenido mayor privilegio o ventaja y hay algunos sectores que se han quedado rezagados. Es por eso que hay que hacer la lectura correctamente, porque no podemos olvidarnos de esos sectores entre estos comercio, la industria, el agro, el turismo y, por ejemplo, la construcción, que son sectores que todavía no alcanzan esos niveles previos a la pandemia. Pese a esa proyección positiva de este año que tenemos, que es algo bastante optimista, debemos ser muy cautelosos porque, como tú también lo mencionabas, el próximo año la tendencia de crecimiento va a la baja. Quizás producto del entorno internacional hay múltiples factores y Panamá no se escapa de eso. Esa proyección que podemos alcanzar de 5, 7% o un poquito más puede verse mermada el siguiente año. De seguro una de las preguntas que surgen en el tapete es, bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Claro. Prepararnos para el próximo año, haciendo las cosas de la mejor manera y resolviendo esos desafíos que todavía están y persisten. ¿Cuáles serían esos desafíos? ¿Cómo le decimos a la población en general que se pueda preparar para el próximo año? Porque si bien está el fantasma en este momento, o ya desde hace pues varios años, estos últimos años, el tema de la inflación, todo el mundo tiene algo de temor por lo que pueda ocurrir el próximo año respecto a estos temas. Hemos visto cómo en países como Colombia, Argentina, se ha devaluado estrepitosamente el precio de sus pesos. En Panamá, ¿cómo podemos prevenir a la gente? ¿Qué le podemos decir para que tenga en cuenta para el próximo año? Tu pregunta es muy atinada, Madre, porque gran parte de esa pregunta surge, o la respuesta inmediata definitivamente es que tenemos que ponernos de acuerdo como país en cómo vamos a enfrentar ese próximo año. ¿Por qué? Porque se espera que muchos países más estén o entren en recesión económica. Quizá Correcto. haya algunos de esos países, es decir, que tienen una baja en el crecimiento, inclusive un decrecimiento económico. Esto nos afecta porque muchos países son hasta socios comerciales de Panamá. Muchas Claro. personas compran, visitan nuestro país, hacen escala en Panamá, entonces de una u otra manera nos afecta. Quizá Panamá no se vea grandemente afectado como algunas economías que tienen una situación particular en la región. Por ejemplo, y por citar alguno, el caso de Perú, que quizás es un poquito más extremo. Pero Panamá, para poder seguir a flote, definitivamente tiene que resolver estos problemas estructurales que hemos hablado. ¿Cuáles son esos problemas, Made? Mira que a pesar de lo positivo del crecimiento económico de 7% este año y de 5% que todavía es favorable y que ese crecimiento permite seguir impulsando las actividades económicas y demás, a pesar de eso, de ese optimismo, tenemos un nivel de deuda muy elevado. La CEPAL señala que Panamá es el cuarto país con un mayor nivel de deuda, después de Argentina, después del caso de Brasil, Costa Rica, ahí en esa cuarta posición está Panamá. Esta deuda pública que ha sido, digamos, uno de los instrumentos que ha tenido que recurrir Panamá, y digo uno de los instrumentos porque no solamente Panamá puede optar por la deuda, Panamá puede a través de su presupuesto hacer ajustes, ahorrar
invertir más, desarrollar ese tejido productivo o las empresas, las micro, ese emprendedor que nos está viendo, que dice, oye, cada vez tengo más trabas, no me puedo registrar, no tengo que pagar o hacer muchos trámites. La nueva economía conlleva, Made, apoyar a esos sectores que están rezagados para hacerle frente a un 2023 que puede tener un panorama internacional, digamos, moderado. Claro, hay economistas que han mencionado en distintos medios de comunicación que Panamá es un país rico lleno de gente pobre. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente, y eso no es de ahora o de los últimos años. En los últimos años, más en los últimos 15 años, podríamos decir que ese incremento de la deuda ha sido notable y esta recuperación posterior a la pandemia, que refleja que Panamá, a pesar de ese crecimiento, sigue teniendo alto nivel de pobreza y desigualdad, se observa un alto nivel de informalidad, que es otro de los problemas más estructurales que estamos mencionando. Ese problema de la informalidad nos hace más vulnerables inclusive para enfrentar un periodo de recesión. Imaginemos que, por ejemplo, que algunos países se compliquen y que el entorno internacional se tienda a la baja. Los más vulnerables son aquellas personas que no tienen un salario, aquellas personas que no tienen protección social y aquellas personas que dependen del día a día porque la actividad económica no hace circular ese dinero o esa entrada o esos ingresos que necesitamos para el hogar. Entonces, ante ese panorama, y una de las propuestas que siempre hemos mencionado son los programas de formalización. Necesitamos que ese trabajador independiente, que está allá fuera de una oficina, que está en las calles, que está impulsando la recuperación, entre al sistema, que tenga facilidades, por ejemplo, para entrar a otro de los desafíos, que es el tema de la seguridad social, que no lo vea como un problema, que yo pueda entrar con cuotas amigables, que pueda contar con seguridad social, que pueda entrar a un programa de jubilación. Y bueno, y el tema de la seguridad social no lo dejo solamente hasta ahí, porque otro desafío que se suma a nivel de país, quizás en un entorno difícil, obviamente tenemos que mencionar el tema minero que nos preocupa también desde el punto de vista Claro. del empleo, Y hacia del allá iba empleo formal. precisamente, porque ha sido como una buena y una mala. Por un lado, el Canal de Panamá reportó unas ganancias superiores a 413.000 comparado con los años anteriores. 413 millones, perdón, que dieron de más al año anterior. Pero por el otro lado estamos teniendo este problema con la empresa minera Panamá, que entonces se habla de este cierre de operaciones. ¿Qué podría pasar después de esto para el próximo año? Sí, uno de los objetivos de la economía MADE es preocuparnos por todos los sectores. Si bien es cierto, todos los sectores no van a aportar y van a tener una inyección dinámica a la economía, no podemos olvidarnos de los sectores rezagados. Esa lectura que tú hacías del canal y que podemos hacer de puertos u otros sectores, tenemos que verla o hacer el balance, porque por un lado el sector logístico sigue fuerte, pero por el otro lado, por ejemplo, nos preocupa el sector minero, que genera gran parte de la mano de obra y gran parte de ese porcentaje de la mano de obra es mano de obra local. Entonces no podemos incrementar el desempleo en el país, que ya es elevado. Sumado a ello, Male, y estos sectores, no solamente el minero, por ahí tenemos que preocuparnos por el sector de la construcción, que está relacionado también con la inversión pública. Porque imagínate, cuando el gobierno, que tiene que ser muy eficiente, el gobierno tiene una gran responsabilidad en esta tarea, invierte en infraestructura, haciendo un camino de producción, una carretera, una acera, agua potable, etcétera. Cuando invierto y desarrollo estos proyectos de inversión, yo genero confianza en el sector privado que invierte. Si se hace una carretera, por ejemplo, de X cantidad de kilómetros, un emprendedor va a decir, oye, yo voy a montar un negocio porque estoy viendo una oportunidad. Y en Panamá, ese gasto de inversión, de infraestructura, de proyectos de infraestructura no se está viendo. Es más, ha disminuido en el camino. Entonces no estamos generando esa confianza en el sector privado. Yo creo que el otro año el sector público, el gobierno, tiene que ajustarse con un presupuesto anticíclico, es decir, ante los obstáculos que vienen tenemos que prepararnos. Tenemos que crear programas de empleo formal. Esa debería ser nuestra gran tarea. Y por supuesto, apoyar ese tejido productivo para los ingresos del Estado. Si al emprendedor le va bien, si a ese productor le va bien, si a esa pequeña empresa, si al sector minero le va bien, son ingresos que entran al Estado para hacer infraestructura. Pero no podemos seguir continuando que a nivel del Estado tengamos una alta planilla estatal y peor aún que los subsidios, que deberían ser temporales, mira que ahora los subsidios son permanentes. Es más, todavía con todo el tiempo que hemos pasado, se habla de continuar los subsidios. Sí, precisamente iba hacia allá, parece que te me adelantas a todas las preguntas. Iba hacia allá porque también la parte de la responsabilidad por parte del gobierno de mantener o no subsidios es importante. Para este mes hemos visto como también
la entrega de jamones ha sido polémica a nivel nacional. Estos subsidios para el próximo año, donde se suponía que ya se habían terminado, como el tema del vale digital, hay rumores ahora de que pueda continuar para el 2023. ¿Qué hacemos con eso? Estamos manejando, Made, como tú señalas, en contravía, es decir, estamos como en zona de peligro. ¿Por qué? Porque lo que está de moda en la economía, no solamente en la parte académica, a nivel de los documentos e investigaciones que salen, todos los países están desarrollando capacidades, es decir, que como país, sector público y sector privado, tenemos que lograr que la gente desarrolle capacidad en lo que es bueno, se prepare, se eduque, se capacite temporalmente, ese plomero, ese electricista, etcétera, para que encuentre un trabajo que está ahí, ese empleo formal esté y pueda por cuenta propia desarrollar, digamos, su labor. Eso es lo que hablamos como también libertad económica, o lo que comprende la libertad económica. ¿Y por qué te digo que estamos manejando en contravía? Porque en vez de hacer ese proceso, y tú lo mencionabas en la pregunta, en vez de dar ese proceso de que las cosas se den, nosotros preferimos que la persona cuente con un subsidio que ayuda en el momento, muy temporal, pero la persona definitivamente, Made, no está desarrollando capacidades. Desarrollar capacidades genera un desarrollo local, es decir, un desarrollo en las provincias. Tú vas, por ejemplo, estás en Panamá, estás en la provincia de Panamá, pero y va muy relacionado con lo que conversábamos. Te mueves a Panamá Oeste, te mueves a Veraguas, te mueves a Coclé u otra provincia, y no solamente ves niveles de informalidad más altos, sino que ves falta de desarrollo local. Entonces, ante esa falta de desarrollo local, reitero, siempre trato de hacer mucho énfasis en eso, nosotros tenemos que otorgar ese empleo formal o generar esos empleos formales en la población. Con mucho énfasis también yo tengo que decir, Made, el tema de la entrega de los jamones o la entrega digamos, de productos o de alimentos, que está más que comprobado que inclusive este tipo de entregas o de ayudas a veces caen lastimosamente en temas políticos o de conveniencia o a ciertos grupos que quizás tengan más oportunidad que otros. Entonces, debemos caminar en otro sentido y reitero, desarrollar capacidades y recuperar ese empleo formal. El empleo formal es esa persona que encuentra un trabajo en algún sector, turismo, ganadería, en la industria, o por qué no, en la tecnología o la logística, pero que por cuenta propia pueda tener un buen salario y salir adelante. Claro. Señor Luis Morán, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ti y gracias a ustedes por la invitación. El economista Luis Morán dándonos sus impresiones acerca de lo que está ocurriendo este fin de año y las proyecciones que podrían ser para el próximo.